Yo había dividido mi intervención en dos partes. Una era para hablar un poco de Juan Carlos y otra era para hablar un poquito del libro, ¿no? No es que no tenga cosas buenas que decir de Juan Carlos, pero creo que quienes me antecedieron, pues ya lo hicieron muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente voy a decir que, bueno, todos conocemos a Juan Carlos y sabemos que es una persona, creo que muy noble, con una capacidad intelectual digna de destacar y con una preocupación social importante, ¿sí? Creo que eso es digno de admirar porque muchas veces quienes se dedican a desarrollar el intelecto pues tienden a aislarse de la realidad, paradójicamente, y no es el caso de Juan Carlos. Juan Carlos, bueno, el tiempo que lo he conocido y lo que he seguido de su trayectoria, pues evidentemente refleja que, por supuesto, el desarrollo intelectual está dentro de sus, digamos, sí, motivaciones de vida, pero también es un hombre preocupado sí, por lo que pasa en el mundo, por la realidad, y bueno, con increíbles ideales, ¿no? De nobleza, de justicia. Bueno, eso es lo único que voy a decir de Juan Carlos y bueno, le expreso nuevamente, él sabe, mi admiración, mi estima, ¿no? Con respecto al libro, creo que es un libro muy valioso y hay que leer, ¿sí? No es que mi tarea aquí sea hacer publicidad, ni mucho menos, pero realmente creo que es un libro importante. ¿Por qué? Cuando un lector se acerca a un clásico, muchas veces, y un clásico, imagínense como El Quijote, aún más, pues cualquier lector que se va a enfrentar a un clásico siempre se llena de ansiedad, se llena de preocupación porque no sabe si va a estar a la altura del reto, ¿no? Y bueno, pues nada, no le queda otra cosa que enfrentarse al libro y bueno, ver si está en sus capacidades, en sus posibilidades, entenderlo, disfrutar. Pero yo voy más allá. Para el investigador, para el docente, también es tremendamente difícil enfrentarse a un clásico. ¿Por qué? Porque del clásico se han dicho infinidad de cosas, ¿sí? Uno puede amar la Ilíada y haber estudiado muchísimo la Ilíada, pero a la hora de decir algo innovador sobre la Ilíada, pues es muy difícil. Es muy difícil porque no es que todo esté dicho, pero es complicado presentar nuevos enfoques. El libro de Juan Carlos tiene el inmenso valor, pienso yo, que ofrece una visión poco convencional de lo que es la obra del Quijote, ¿sí? Entonces creo que ese es uno de los valores indispensables del libro. Dice cosas que jamás se han dicho. Bueno, a ver, no se puede, nunca se parte de la nada y evidentemente algunas ideas que expresa allí Juan Carlos pues tienen antecedentes o guardan afinidad con pensadores de altísima competencia, ¿no? Sin embargo, aún cuando no sean cosas nuevas, pues la manera de decirlas de Juan Carlos, la manera de abordar el tema de Juan Carlos es totalmente novedoso. Porque hay cosas que pienso yo que no estaban dichas y él las dice. Y las cosas que estaban dichas y él las dice distinto. El juego de palabras que estoy haciendo es intencional porque no quiero revelar mucho del libro, ¿sí? Pero ciertamente en el texto Juan Carlos ponía a dialogar a Miguel de Cervantes con una larga lista de pensadores del mundo occidental, ¿sí? Desde Platón hasta Frankl, ¿no? Entonces, bueno, ese diálogo entre esos autores, pues, por supuesto, resulta en muchos casos tremendamente novedoso, ¿no? Quien se enfrente al texto y sea un lector, un estudioso del Quijote, pues seguramente al principio encontrará cosas que le van a llamar mucho la atención, porque insisto, no es lo que suele decirse del Quijote, a ver, recuerdo insistir, no es que lo que dice Juan Carlos nunca se haya dicho, hay afinidad, por ejemplo, con el pensamiento de Unamuno y con el pensamiento de algunos profesores célebres de la Universidad Católica Andrés Bello, entre ellos
Francisco Javier Pérez. Entonces, creo que eso es uno de los valores del libro. De verdad que hay una visión allí sobre la obra de Cervantes que no es la convencional, es novedosa, realmente es novedosa. Entonces creo que Juan Carlos perfectamente entra dentro de una selecta lista de autores venezolanos que se atrevieron a repensar el Quijote, reflexionar en relación con el Quijote, ¿no? En el prólogo, tampoco quiero adelantar y algunas cosas las mencionaron, en el prólogo yo refiero que, contrario a lo que muchos pueden pensar, hay trabajos de mucho valor sobre el Quijote aquí en Venezuela, ¿sí? En el siglo XIX está un trabajo de Amenodoro Urdaneta que no solamente, digamos, es de envergadura en Venezuela, sino en el continente. Como exégeta del Quijote, Amenodoro Urdaneta, aunque no nació en Venezuela, pero bueno, vivió en Venezuela, se desarrolló en Venezuela, murió en Venezuela. Pues bueno, ese es un texto importantísimo, importantísimo, y citado, rescatado. Entonces, bueno, está ese autor, está también Don Quijote en América. Claro, eso ya no es de exégesis, sino es una nueva recreación de la obra de Cervantes, una obra, un trabajo literario, que es el Quijote en América. Y está Pedro Pablo Paredes con Leyendas del Quijote, ¿no? Entonces, bueno, creo que Juan Carlos pues continúa y hace honor a esos autores con su trabajo. Eso en primer lugar. Pienso que es un valor del texto de Juan Carlos. Otro es que no solamente es un texto de exégesis literaria, no solamente es un texto de análisis literario, sino que es un texto muy humano y que apunta, ¿sí?, a no solo darnos luces sobre literatura, sino a darnos ¿sí?, posibilidades sobre cómo vivir, y cómo vivir dignamente, cómo vivir noblemente. Y ese es, digamos, el otro punto. Quienes me precedieron también dijeron que es un libro que no es para leerlo, vamos a decir, de un trancazo. Creo que es un libro que vale la pena disfrutar, saborear, pensar, porque plantea, ¿sí?, plantea cómo vivir y cómo vivir dignamente, ¿no? Una frase de Arturo Larpietri en una conversación yo escuché y después la repitió, no sé si la puso alguna vez por escrito, pero él decía que al mundo había que venir a algo más que comer, dormir y engordar. Así lo decía, así lo dijo Arturo Larpietri. Algunos usan otras cosas como más escatológicas que no vienen al punto, pero Uslar decía eso: comer, dormir y engordar, ¿no? Entonces, bueno, el libro de Juan Carlos nos enseña, nos propone que ante las dificultades de la vida, que son muchas, siempre se nos van a presentar obstáculos en la vida, siempre se nos van a mostrar trampas en la vida, pues lejos de abatirse, lejos de frustrarse, lejos de achicopalarse, pues el ser humano tiene la libertad de ennoblecer eso, de darle dignidad, de poetizarlo, ¿no? Y bueno, como a través de qué personaje llega él a esas conclusiones, a través del personaje de Don Quijote, ¿sí? Para Juan Carlos, Don Quijote, aquí sí tengo que adelantar algo, pues no es el loco con el que muchos, él no rescata esa idea de que es un simple loco, que es la idea con la que la mayoría están familiarizados, sino que es un sujeto que está ennobleciendo la realidad, está dándole dignidad a la realidad, está poetizando la realidad. Y creo que es una invitación, es una invitación hermosísima, porque, vuelvo a insistir, ante los obstáculos de la vida, ante las ingratitudes que a veces nos tiene detrás de la vida, pues creo que la posición es esa: ver lo positivo, poetizar la realidad, dignificar la realidad, ennoblecer la realidad. Entonces, bueno, fíjense, creo que sí, eso en síntesis sería el valor o los valores principales del libro. Hay un valor literario indiscutible, hay un mérito incuestionable dentro de lo que sería el análisis, el estudio de las letras,
y también hay digamos, un aporte en lo humano, un aporte en el cómo vivir la vida. Ahora, es una cosa, quiero decir, en el libro eso está tratado con muchísima seriedad, con muchísimo fundamento, ¿no? No debe ser que alguien se vaya aquí con la idea, pero eso es como un libro de autoayuda, ni remotamente, ni remotamente. Allí todo lo que dice Juan Carlos está meditado, está pensado. Por eso digo que es un libro que hay que leer con detenimiento, ¿no? Me consta, aquí no solo es que se vea al leerlo o se percibe al leerlo, sino que me consta que cada frase, cada idea, pues está realmente fundamentada, realmente pensada, reflexionada. Esa es otra cosa. Ese libro parte de una revisión exhaustiva de un montón de bibliografía sobre la obra de Cervantes y también contextualiza la obra de Cervantes. Entonces, bueno, como me imagino que todos estarán cansados, pues yo voy a dejar mi intervención hasta aquí. Y bueno, solamente me queda volver a decir que, bueno, lean el libro y disfruten el libro, porque estoy seguro que lo van a disfrutar. Muchas gracias.